I was just, I'm in love with you. What? What are you doing? I'm really sorry if you misinterpreted things. Right now, this is just a job. If I advance any higher in this company, then this would be my career. And, well, if this were my career, I'd have to throw myself in front of a train. A la hora de escribir personajes existen dos caminos claros con respecto a cómo ellos responden a su alrededor y la clase de forma en cómo llevan los conflictos de la historia. Los personajes activos son aquellos que actúan con el fin de alcanzar sus objetivos, y los personajes pasivos son aquellos que más bien responden a su entorno y que no es que muevan la historia, sino que más bien parece que la historia los mueva a ellos. A primera vista, Jim podría verse como un personaje bastante plano si lo comparamos con el resto del reparto. No hay nada que lo haga particularmente especial o interesante. No es como Michael o Dwight, que son personajes activos, que siempre están haciendo más de alguna idiotez, pero tampoco es como Pam, que al igual que él es un personaje pasivo, responden más casi nunca actúan, con la diferencia que ella tenía una vida mucho más complicada, lo cual ayudaba a entender un poco mejor su postura un tanto derrotista ante la vida. Con Jim parece ser otro el caso. The thing about Jim is when he's excited about something like the Office Olympics, he gets really into it and he does a really great job. But the problem with Jim is that he works here, so that hardly ever happens. Esta característica en la que, a pesar del todo no ser alguien que se destaque entre el resto del reparto, se podía ver incluso en los autos que manejaban los personajes, que servía como buen reflejo de sus personalidades. Michael conduce un convertible, en Scranton, porque es idiota, no hay otra razón. Dwight conduce un Trans Am de color rojo, reflejando su excentricidad y su energía. Pam al inicio no tiene auto, pues depende de Roy para su transporte, pero cuando más adelante en la serie obtiene el propio, este es uno de color azul, reflejo de su personalidad tímida e introvertida. Jim, por otro lado, conduce un auto color rojo, como reflejo de que es alguien extrovertido y enérgico, sí, pero lo interesante es que mientras Dwight conduce un auto deportivo de los 80, Jim conduce un Toyota Corolla, un auto para nada especial, pues desde hace mucho tiempo ha sido uno, por no decir el auto más vendido del mundo, e inclusive si lo vemos como empleado y no como personaje, no es como Dwight, que más allá de ser el lamebotas del jefe demuestra por méritos propios ser el mejor empleado de la oficina, pero tampoco es como el Ryan de las 3 primeras temporadas, que era de cierta manera su opuesto, ambos llenos de aspiraciones y metas por conseguir, donde veían esa oficina únicamente como algo temporal. La diferencia radicaba en que Ryan sí luchaba por su futuro, por más que los resultados no fueran los que él esperaba, y aún así personajes como Ian o Wallace veían en Jim algo que irónicamente nunca parecía demostrar, algo que el propio Ryan también vio, siendo esa la razón por la que en la 4ª temporada intenta deshacerse de Jim, pues claro, el puesto que lo ocupaba, bueno, Wallace lo quería para alguien más. Al inicio escribir un personaje con estas características sería un problema, pero esto es irónicamente lo que para mí termina siendo a Jim un personaje bastante interesante. Es un tipo vacío sin un propósito claro, un tipo atrapado en sus propios hábitos, con un gran potencial a explotar, que podría sobresalir si se lo propone, pero que por diversos factores prefiere estar seguro en su zona de confort, y no es hasta el anuncio del futuro matrimonio de su mejor amiga que la serie decide sacarlo de aquella zona, presentando cambios en su relación con Pam, la cual se va deteriorando más y más conforme avanza la temporada, solo para llegar al último episodio de la misma, donde parece que todas esas tensiones que se han ido acumulando han desaparecido. Y había pasado con anterioridad que los conflictos entre los dos no parezcan afectar a los hechos del episodio siguiente, pero este caso es distinto, no solo porque es el último episodio de la temporada, sino porque sí se recuerdan los sucesos del episodio anterior, por más de que aquel conflicto no sea abiertamente mencionado, y es que esta actitud por parte de Jim mostraba cómo quería afrontar la boda de Pam y su relación con ella, pero no de la forma en como uno esperaría. Why did I talk to Jan about transferring? Well, I have no future here.
Conflict Resolution, episodio anterior a Casino Night, parte sobre una premisa bastante interesante, la cual se basa en enfrentar a Jim con una difícil realidad, pues a lo largo del mismo se juega con la idea de sacar a Jim de su zona de confort, confrontándolo con las dos cosas que más definen a su personaje, su relación con Dwight y su relación con Pam. Por un lado haciéndolo reflexionar sobre sus bromas a Dwight, que en el caso de este episodio se omiten las escenas de las bromas como tal, dejándolo adrede sin ningún tipo de acompañamiento visual que muestre cómo fueron aquellas bromas, teniendo que ser él mismo el que las explica a la cámara, porque el punto de esta escena no es hacer reír, bueno, en parte sí, pero el punto principal es ver sus acciones en retrospectiva para que él mismo vea cómo esas bromas dejan de ser tan graciosas, lo que lo lleva a cuestionarse algo, y es si en serio vale la pena gastar tanto esfuerzo y tiempo en una satisfacción tan momentánea. Por el lado de Pam, esta confrontación se basa en destruir esa visión irreal que tenía de su relación con ella. Si nos ponemos a pensar, ninguno de los cambios que intentó hacer Jim a lo largo de la temporada, los cuales ya veremos después, era definitivo, sino transitorio, y esto es porque él de verdad pensaba que las cosas volverían a la normalidad tras la boda de Pam, que los dos seguirían siendo los mejores amigos del mundo, que desde que se conocieron ella ya estaba comprometida o como mínimo ya estaba con Roy, y eso no parecía afectar en lo más mínimo su relación, ¿o no? Pero lo ocurrido en este episodio y tener que afrontar las consecuencias de sus malas acciones le hizo entender que no se puede darle la espalda a los sentimientos para siempre, que estos tarde o temprano van a terminar reluciendo y a veces puede que sean expresados a través de la ira o los celos, haciendo de algo bonito y genuino en algo bastante desagradable para ambas partes. Angela, I want to talk to you about something. What? No, Pam. I am. It's about the save the date. Pam, it wasn't her. What? I'm the one who complained about you. Este suceso es decisivo en la toma de una decisión bastante importante, ya que Jim prefiere irse de la oficina no solo para evitar causarse más daño a sí mismo, sino también para evitar causarle más daño a la persona que más ama. Y esta decisión reinterpreta todas sus acciones en Casino Night, pero en especial su confesión. Jim quiere no solo enmendar su error, sino también pasar el mayor tiempo posible con Pam, ya no importándole si esos momentos tienen que ver o no con su boda, porque total, él ya no va a estar en su vida para ese entonces, prefiriendo llevarse un buen recuerdo de su amistad en vez de que todo termine con una pelea entre ambos. Have you given any more thought to the transfer? Oh, yeah. Good. Have you told anyone? No. Oh, you should. La conversación previa con Jan da a entender que él solo quería contarle que se iba de la oficina. Al final, lo que más duele de esta escena es que no se trata de un acto egoísta por parte de Jim intentando cambiar las cosas antes de que fuera demasiado tarde, convencerla de abandonar a su prometido para que ambos puedan tener su aventura llena de amor y pasión. ¡Qué lindo! Sino todo lo contrario. Él quería saber los verdaderos sentimientos de su mejor amiga para poder cerrar un ciclo, darle una conclusión al papel que Pam jugó en su vida. Él sabía que los dos tenían una fuerte conexión, pero por otro lado también sabía que estaba comprometida, por lo que esta confesión termina siendo más bien borrar el más mínimo ápice de duda, además del hecho de poder borrarla completamente de su vida, romper el contacto. Porque si se hubiera ido a Stanford así nomás, muy probablemente hubieran seguido en contacto, tal y como sí pasó posteriormente en la serie, y para él, por más duro que fuera, sería más fácil tener un nuevo inicio en Stanford sacando completamente de su vida a la persona que hizo que se fuera en primer lugar. Jim sabía que ese momento de absoluta privacidad entre ambos era la única oportunidad de confesarle a Pam lo que en verdad sentía por ella, pero al mismo tiempo sabía muy bien otra cosa, que nada de lo que diga va a cambiar las cosas. What do you expect me to say to that? I just needed you to know. Once. Well, I can't. Yeah. A lo largo de la siguiente temporada, Jim se cuenta a sí mismo una misma mentira, que él ya ha superado a Pam. Una mentira que se cuenta no solo para sacar adelante tanto su vida como posteriormente su relación con Karen, sino también para ocultar sus sentimientos por la persona que alguna vez fue su mejor amiga. Y hay una escena que representa a la perfección esta mentira, la primera conversación cara a cara que tienen Jim y Pam en la tercera temporada. Y digo cara a cara porque ellos ya habían hablado anteriormente. Just as you have planted your seed in the ground, I am going to plant my seed in you.
I think you know what you're saying. En el episodio de Initiation sucede el primer contacto de Jim y Pam después de la transferencia, el cual curiosamente inicia saltándose una de las reglas internas de la serie con fines dramáticos, pues Pam siempre respondía al teléfono de la siguiente manera. Dunder Mifflin, this is Pam. Pero aquí ella solo menciona a Dunder Mifflin, porque Jim, a pesar de tanto tiempo que han pasado separados, podía reconocerla con apenas escuchar su voz, algo que también sucedía del otro lado. Y por más que al inicio el ambiente esté lleno de una insoportable incomodidad, pues ninguno de los dos sabía a ciencia cierta cómo afrontar este reencuentro, por más que solo sea mediante el teléfono. What time is it there? What time is it here? We're in the same time zone. Oh, yeah, right. How far away did you think we were? I don't know. Felt far. Yeah. Conforme va avanzando la escena, las cosas van cambiando mientras la confianza entre los dos se va recuperando, ya sea desde el propio lenguaje corporal de los actores, con Pam sentándose y Jim que ya estaba sentado reclinándose en su silla, o a través del lenguaje visual con planos que iniciaron siendo abiertos y desolados, que se convierten en primeros planos cada vez más cerrados, aunque unos momentos después los planos se vuelven a abrir, pero con un propósito. En el caso de Pam mostrándonos el escritorio vacío que alguna vez le perteneció a Jim, para posteriormente hacer un corte realizando una elipsis donde se cambia la posición de la cámara, ya no permitiendo ver ese escritorio vacío, porque para ella esto ya no parece importar, al haber recuperado el contacto con su mejor amigo, mientras del lado de Jim lo que en un inicio era la luz del sol se transformó en la luz de la luna. Puede que no sea tan notorio, pero esta escena tiene en verdad dos elipsis. Ya hablamos de una, pero esa es en realidad la segunda. La primera está casi al inicio de la conversación, justo en el momento donde se pasa de la incomodidad absoluta a un intento de restablecer esa confianza perdida. Si bien los planos de Jim son cerrados, se nota que hay personas saliendo de la oficina, y sucede lo mismo que se mencionó anteriormente, pues se cambian radicalmente los planos para representar la elipsis. La percepción del tiempo en toda la escena es difusa porque ese es el punto. Ellos perdieron la noción del tiempo hablando por horas, pero esta conversación llega a su fin, no por voluntad propia, sino que la misma se ve obligada a finalizar cuando Dwight y Ryan regresan a la oficina, y que la conversación termine de esta forma tan repentina puede que sea más significativo de lo que parece, pero para entender el por qué es necesario tener información adicional, la cual aún no tenemos y que iremos viendo conforme avanza el video. Después de terminar abruptamente su llamada telefónica, Pam se va de la oficina no sin antes volver a ver el escritorio vacío que alguna vez le perteneció a Jim. En cambio, esta otra conversación ahora en el episodio de Merger se da únicamente porque Jim quería contarle a Pam que ha empezado a salir con alguien, pero no es lo que se dice en la escena, sino cómo está filmada lo que le da significado a la misma, pues la conversación está filmada de tal forma que solo Pam cuenta con primeros planos bien iluminados que nos dejan apreciar bien sus expresiones, mientras del lado de Jim, error 404 not found, ya que no contamos con primeros planos de él, y únicamente lo podemos ver a través de este plano conjunto que, debido a la pobre iluminación, tampoco permite ver claramente sus expresiones en ningún momento, pero sí deja apreciar algo importante, esta camioneta entre ambos a la cual se le da la importancia debido a su color, el azul, que suele estar asociado a la tristeza o la melancolía. Where do I stand with Pam? No idea. I mean, we're friends. Always have been friends. That is where we stand. Sí, ambos mentían sobre sus sentimientos. La diferencia era que ella los ocultaba, pero era él el que los reprimía, pues ni siquiera Jim sabe a ciencia cierta lo que realmente siente. Se fue a Stanford para ya nunca volver, pero aún así volvió a Scranton. Va iniciando poco a poco una relación con Karen, pero al mismo tiempo no sabe si en el fondo aún siente algo por Pam. Y esa misma ambigüedad presentada tanto en la dirección de Ken Whittingham como en el guion elaborado por Brent Forrester hace que no sepamos a ciencia cierta cuáles eran sus intenciones con esta conversación, porque por un lado podría ser él intentando restablecer esa antigua amistad al decirle de una forma un tanto disfrazada que la ha superado al iniciar una nueva relación con alguien, pero por el otro saber si Pam le daría alguna señal, y tal vez esa sea la razón por la que se le ve tan sorprendido tras que ella básicamente le diga que siga con su vida, que ella está bien con eso, pues no era la reacción que él esperaba. E inclusive cabe la posibilidad de que toda esta conversación no haya estado ni en lo más mínimo relacionada
relacionada a Karen, la cual nunca es siquiera mencionada directamente, sino a Jim intentando poner esa barrera entre él y Pam. Ellos se juran que seguirán siendo amigos, una promesa que ninguno mantiene, y tal vez esa sea la razón por la que ella camioneta azul, pues para los dos esto era algo bastante doloroso, una barrera que se ve representada con la propia oficina. Resulta que en la serie había un simbolismo bastante curioso con respecto al lugar donde ambos se sentaban, pues esto podía llegar a indicar el estado en el que se encontraba su relación, un simbolismo que fue presentado por primera vez en The Carpet en la segunda temporada, episodio en el cual Jim se ve obligado a trabajar en el anexo después de que Michael tomase prestado su escritorio, colocando a Jim y Pam en los extremos opuestos de la oficina, sirviendo como representación de su cada vez más distante relación, algo que se ve reflejado no solo por ser de los episodios donde menos líneas de diálogo comparten, sino también por ser el episodio posterior a The Secret, en el cual Michael revela por accidente al resto de la oficina que Jim está enamorado de Pam. Jim has got it bad for Pam. Which one is Pam? Y aunque él le mienta diciendo que todo se trató de un malentendido, la duda de si en serio su mejor amigo está enamorado de ella queda presente en Pam. No, it's okay. I know that Jim had like a crush on me when he first started, but that was a long time ago, so. It wasn't that long ago. It was on the booze cruise. Jim had a crush on me on the booze cruise, or he told you about it on the booze cruise? Yeah, okay. Shut it, Michael. I'm done. That's it. Ahora, quiero que tomen esto con pinzas. Como suele ser común en televisión, la temporada fue grabada en desorden. El detalle viene en que también se emitió en desorden. Este era el orden original en el que se planteaba emitir, el cual tiene más sentido a nivel de continuidad porque retoma la trama justo donde nos quedamos en la anterior temporada. Además que hace más sentido que un episodio tan cómico como The Injury esté situado después de Christmas Party y no de uno tan dramático como Booze Cruise. Esto, sin embargo, se detuvo a la mitad de la misma, donde sí se empezaron a emitir en el orden originalmente planeado. Se nota que The Carpet no está diseñado para hacer una continuación de The Secret, y aún así me parece curioso que hayan decidido emitirlos uno al lado del otro, porque en vez de The Carpet se pudo haber emitido Boys and Girls, episodio donde sí se mencionan los hechos de The Secret. I bet Roy heard about you liking Pam. I bet he'll try to beat you up. Thanks for the heads up, Kev. I got your back if he does. Try to stay out of it. Pero emitirlos de esta forma me resulta muy interesante por ambos lados, tanto de Jim como de Pam, pero hablando solo del primero, con este orden de emisión se refuerza aún más la separación que se presenta en el episodio, ya que al inicio del mismo Pam vuelve de sus vacaciones con Roy, y durante todo el episodio él está presente en la oficina, como si de un recordatorio constante se tratara de que su boda no está tan lejos de ser una realidad, pero para el final de aquel día Jim descubre que su amistad con su mejor amiga no está tan rota como él pensaba. You have 7 unheard messages. Hey Jim, it's Pam. I keep looking up to say something to you and then Michael's there and it's horrible. Anyway, I'm bored. Come back. Hey, guess what? I moved my computer so I can't see Michael's head. It's working. I think I can have a career as a very specific type of decorator. Sudoku, level moderate, time 18 minutes. Suck on that, Halpert. Es tras el regreso de Jim a la oficina que este tiene que cambiar de escritorio debido al ascenso de Ryan, colocándolo en este otro, el cual ubica en medio de Karen y Pam, pero más cerca de esta última, demostrando dónde realmente estaba su corazón, pero al mismo tiempo sentándose en un escritorio que le da la espalda a la recepción, tal y como Jim le intenta dar la espalda a sus sentimientos durante toda la tercera temporada, y todo esto se mantiene a pesar de que perfectamente podía volver a su antiguo escritorio después de que Michael manda a Ryan al anexo, pero decide no hacerlo sino hasta la siguiente temporada. Es curioso porque si la serie hubiera mantenido a Jim en su antiguo escritorio, se lo hubiera colocado exactamente a la mitad tanto de Pam como de Karen, pero al hacer esto se hubiera perdido mucho más que el simbolismo de él dándole la espalda a sus sentimientos. Jim tal vez no sabía todo, pero sí sabía muchas de las cosas desagradables que sucedían en la relación de Pam y Roy, pero también sabía muy bien otra cosa, y es que si Pam no quería salir de ese lugar por su propia voluntad, él más que apoyarla en todo momento, mucho no podía hacer. Por eso se sentaba en un escritorio desde el cual podía ver perfectamente la recepción.
Mientras que ahora por el otro lado Pam no tiene la mínima idea de lo que realmente sucede dentro de la relación de Jim y Karen, y por más que tenía sus dudas, las pocas veces que podía ver las expresiones de Jim más allá de su espalda, lo que ella veía era una pareja feliz, cosa que no era nada más que una apariencia, pues en realidad se trataba de una relación rota desde sus cimientos. Ella no puede verlo a él desde su escritorio, y él tampoco a ella, como una representación de la falta de comunicación entre ellos dos, porque técnicamente están igual de cerca que antes, pero ahora ninguno entiende por lo que está pasando el otro, aunque ese era un problema que venía desde hace ya bastante tiempo, pero para entender realmente qué fue lo que sucedió también hay que ver la otra cara de las cosas, y eso solo se puede lograr volviendo al inicio de la serie. Do I think I'll be invited to the wedding? Roy's my fiance. We've been engaged about 3 years, and we were supposed to get married in September, but I think we're gonna get married in the spring.